Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Es un placer hoy compartir con ustedes en la lógica de que hoy les he traído a una persona muy querida para que nos cuente, nos salude y haga una invitación para fortalecer nuestro proceso, para seguir haciendo la promoción de los derechos de las personas mayores en todo el territorio nacional y en toda América Latina, porque ya tenemos bastante audiencia en algunos países hermanos, cosa que nos agrada muchísimo. Igualmente nos agrada que este ejercicio esté siendo seguido, acompañado, desarrollado desde muchos sectores del mundo rural en Colombia, en diferentes municipios, en departamentos como el Amazonas, el Putumayo, el Guaviare, el Caquetá, en el Meta, en Santander, en Casanare, en Boyacá, en norte de Santander y Santander, en la costa atlántica, estamos en La Guajira, estamos en el Cesar, estamos en Magdalena, en Bolívar, estamos en Magdalena, Bolívar, estamos en Sucre, estamos en Córdoba, en Atlántico, en Barranquilla tenemos un grupo importantísimo, en Malambo, en Antioquia hay varios grupos por diferentes municipios de Antioquia, en el Chocó, en el eje cafetero, Manizales, Armenia, Pereira, Dos Quebradas. En el Valle del Cauca está nuestro coordinador Carlos Niño en Dagua, pero tenemos en diferentes municipios, incluido Cali, en Popayán, en Nariño. Eh, en general, creo que tenemos personas vinculadas de casi todo el país. Eso nos agrada mucho y pues queremos agradecerles por su participación, por su confianza en este proyecto de Universidad Abierta de la Tercera Edad. Este es un proyecto que lo construimos entre todos. Es un proyecto que no tiene propietarios, sino que tiene dolientes y personas que lo vivimos, lo ejercemos, lo animamos y nos lo apropiamos en cada uno de nuestros territorios y en nuestros corazones. Hoy hemos traído de un escenario hipotético. Hemos revivido, hemos invitado a una mujer muy querida en Colombia para que nos ayude en esa tarea en que andamos, que es la de la promoción de los derechos de las personas mayores. Voy a darle paso a nuestra invitada del día de hoy. Me cuentan cómo les parece. Ahí vamos. Cordial saludo para todas y todos, mi nombre es Manuela Sáenz, también conocida como La Libertadora, por mi apoyo y afecto al Libertador. Me complace estar aquí invitada por la UNI3 Colombia. Deseo invitar a todas las personas mayores de 50 años en Colombia y América Latina a conocer y ejercer sus derechos, contenidos en la Declaración Americana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entraron a ser vinculantes para el Estado colombiano a partir de enero del 2023. Quiero contarles que la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia, está desarrollando un taller virtual sobre la promoción y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en forma gratuita. Todos pueden participar desde cualquier municipio de Colombia, con su teléfono celular, desde la comodidad de su casa, a su propio ritmo. Pueden ingresar en la página www.uni3colombia.org
RG. Les felicito por ejercer su derecho a la educación, es un derecho de todas y todos durante toda la vida. Agradezco su atención, y les dejo con el animador sociocultural, Miguel Galvis, para que continúen con el estudio y ejercicio de sus derechos. Espectacular, espero que les agrade este ejercicio que lo generamos con inteligencia artificial, que ponemos al servicio de la educación para los adultos mayores, conocida como jeragogía. Estos recursos que hoy están disponibles para recrear, para animar, para fortalecer nuestros procesos comunicativos y pedagógicos, que ya no son pedagógicos, sino jeragógicos, porque la pedagogía es para los niños y los jóvenes. Es cómo aprenden los niños y los jóvenes, la pedagogía. La andragogía es cómo aprendemos los adultos y la jeragogía es cómo aprendemos los adultos mayores de 60 años, los adultos mayores. Entonces, espero que les guste este mensaje de nuestra libertadora, así le dicen por cariño a Manuelita Sáenz. Hoy vamos a tocar tres temas, tres artículos y tres temas que están en el programa. Hoy vamos a tocar el artículo 10, el artículo 15 y el artículo 16, que no son muy extensos, que tienen algún vínculo y que los podemos abordar de manera rápida en la sesión del día de hoy. Entonces vamos a empezar conociendo el contenido del artículo 10 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Mucha atención. Artículo 10. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los Estados parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor. Bueno, en este tema de la prevención de los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra las personas mayores, hay que mirarlo en torno a la realidad de los adultos. Por ejemplo, durante una hospitalización, durante un periodo de aislamiento, hay que pensar que de pronto no solamente los tratos crueles, inhumanos o degradantes son de carácter físico, también pueden ser de carácter psicológico y emocional. Entonces, pues al igual que para todos los seres humanos están prohibidas en Constitución colombiana y por varios tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito Colombia, la utilización de la tortura, de tratos que denigren a la persona. Por ejemplo, la situación carcelaria es una situación que en muchos casos podría, si se deterioran y se sobrecargan las cárceles y hay hacinamiento y no hay buena alimentación y no hay buenas condiciones de higiene, se puede convertir en unos espacios de tratos crueles e inhumanos que degradan la condición de la persona. En el caso del adulto mayor, ya lo vimos en algún artículo, tenemos el derecho a vivir en condiciones de bienestar, sin miedo, sin violencia, sin discriminación.
Y en el caso de que tengamos enfermedades que produzcan dolor, pues está el tema del derecho a un tratamiento de lo que se conoce como cuidados paliativos, para que durante ese proceso, como por ejemplo puede ser un cáncer o alguna de esas enfermedades que se van volviendo muy difíciles de manejar, a la persona la mantengan sedada. No tiene por qué aguantar esos dolores. Eso puede convertirse en trato cruel, un trato inhumano y obviamente degradante para la condición de persona humana. Bueno, este tema, pues podríamos poner varios ejemplos. Es un tema del que pues nadie se podría escapar en esencia. Podría ser que todos pudiéramos llegar a una situación difícil. Eh, por ejemplo, en Colombia, donde todavía se utiliza esa situación de retención, de secuestro, bien con fines extorsivos o fines, si se quiere, políticos, pues eso es un trato cruel, inhumano y degradante. Y si se hace en una persona mayor, pues creemos que tendría que ser altamente penalizado en el Código Penal para que se abstengan de producir eso. Lo mismo que con los niños, ¿no? O sea, secuestrar a un niño es un acto muy difícil de entender, de comprender, de tolerar desde el punto de vista racional. Bueno, entonces ese es el primer artículo que vemos hoy, que es el artículo 10 sobre la prevención de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Está esa prohibición, pero no solamente la prohibición, sino que dice que el Estado tiene que prevenir para que no lleguen a suceder esas situaciones. Bueno, entonces, visto este artículo, ahora vamos a ver el artículo 15. Mucha atención. Artículo 15. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación. La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad. Los Estados parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos. Bueno, este artículo 15 nos habla sobre el derecho a la nacionalidad y a la libre circulación por el planeta. Eh, si bien es cierto, cada país tiene una soberanía y puede definir unas reglas para, para el ingreso a su país, pues en términos generales del derecho internacional existe la posibilidad de que todos podamos transitar por los diferentes países. Primero que todo, tenemos una nacionalidad y esa nacionalidad nos la define normalmente el lugar donde nacemos, el país donde nacemos. Nosotros somos colombianos porque nacimos en Colombia. Los venezolanos son venezolanos porque nacieron en Venezuela. Ahí hay una discusión y es que si dos personas de otro país, al transitar por un segundo país, tienen un niño, ese niño de dónde es. Por nacer, por ejemplo, dos venezolanos tienen un hijo en Colombia, pues ese niño empieza a ser colombiano. ¿Por qué? Porque nació en el territorio colombiano con dos padres venezolanos. Eso ya quedó resuelto en la legislación colombiana, que en algunos casos
pues querían que siguieran, que no los registraran, que no les dieran, no. El derecho a tener una identidad y un registro es fundamental y no se le puede negar a la persona. Lo otro es que existen, al definir cada país las reglas, los criterios, las condiciones para que los migrantes, que son las personas que salen de su país a buscar oportunidades o que les toca irse por obligación, que es cuando están amenazados o hay peligro de que pierdan la vida o la libertad por razones de orden político, de persecución, etcétera. Nosotros pues en eso conocemos mucho esa realidad. En Colombia mucha gente ha salido por razones del conflicto armado, de un lado y del otro. Han tenido que salir a buscar el asilo, el exilio. Se han ido como migrantes y han tenido que utilizar una figura que es el asilo político. Entonces, para nosotros no es una figura extraña, pero adicionalmente cada país tiene unas reglas y esas reglas, pues, por ejemplo, en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, pues básicamente quieren que llegue gente que aporte a la realización de ciertos oficios y pues no les gusta que lleguen personas adultas. Entonces, ahí puede haber una discriminación por edad en la vejez, en la definición de los criterios para aplicar a el ingreso a determinados países. Valdría la pena revisar un poco esos temas en esa lógica. Afortunadamente no somos muchos los adultos mayores que nos desplazamos, las personas adultas mayores que nos desplazamos del país o de los países. Generalmente son personas, más bien familias jóvenes, que salen en busca de nuevas oportunidades. Nosotros somos más conservadores y nos gusta quedarnos en nuestros terruños, en nuestros espacios, en nuestros territorios. Pero los jóvenes sí, cada vez más son ciudadanos del mundo. Para ellos no es problema irse para Australia, irse para Europa, irse para cualquier... Nosotros no somos tan dados a salir, a buscar nuevos horizontes. Sin embargo, encontramos que los jóvenes, cuando logran su nacionalidad en cualquiera de estos países de muchas partes del planeta, por un fenómeno que se llama reunificación familiar, que es un derecho en el derecho internacional de migraciones y de los migrantes, entonces resultan llevándose a los adultos, a los padres, a los abuelos, y pues eso es una situación difícil para nosotros adaptarnos, pero bueno, eso no constituye per se un trato cruel, pero es un derecho que digamos que existe en el derecho internacional y tenemos casos incluso en UNITRES de personas que manifiestan que están en países como China, por ejemplo, y que pues no conocen el mandarín y que les queda muy difícil, que están muy aisladas y que por eso UNITRES resulta muy interesante para ellas porque es un espacio, un vínculo con su país, con sus hermanos nacionales. Bueno, ahora miremos el artículo 16 rápidamente. Artículo 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad. La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación. La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene.
o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva, los Estados parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. Bueno, este tema del derecho a la intimidad es bastante interesante porque es que nuestros hijos, nuestros nietos, muchas veces piensan que ellos tienen derecho a conocer todas nuestras cosas, nuestra correspondencia, nuestras comunicaciones con diferentes personas, con diferentes entidades. Y eso es discrecional de cada quien. Entonces nos tratan, nos infantilizan y nos quitan la posibilidad de tener nuestra propia intimidad. Así como la correspondencia es inviolable para todas las personas, es igual para el adulto mayor, siempre y cuando pues, esté en sus cabales, esté con lucidez, porque también hay que decirlo que hay personas con enfermedades degenerativas de la memoria. Por verbe y gracia el Alzheimer y verbe y gracia la demencia senil. Entonces, ahí sí ya pues hay necesidad de que haya una medida de apoyo para que la persona y puede perder su autonomía. Pero mientras eso no suceda, pues eso es discrecional de la persona y tenemos derecho a la intimidad. Lo mismo que a cumplir hacer ciertas actividades con cierto pudor y con cierta intimidad, que no todo el mundo se dé cuenta cuando nos estamos bañando, cuando a veces no controlamos esfínter, entonces, bueno, nos tienen que cambiar un pañal, etcétera. Todo eso tiene que tener unos protocolos de manera tal de que eso no se nos convierta o no le convierta al adulto mayor en un acto de transgresión a su intimidad. O sea, tiene que hacerse bajo ciertas condiciones. Obviamente, pues la persona que lo hace tiene que estar ahí, pero de pronto no que todo el mundo, no a discreción de todo el mundo. O sea, hay unos derechos que no se pierden y que hacérselos conocer a los cuidadores. Y pues el otro tema es que yo tengo derecho a mantener en reserva ciertas cosas que yo crea que son reserva. Entonces, ese es un tema muy interesante. Como vamos a ver por allá otros temas como el derecho a la información, el acceso a la información, etcétera, pues no quiero profundizar aquí. Entonces, hoy hemos hablado de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hemos hablado del derecho a la libre circulación a nivel de los países y a la nacionalidad. Bueno, nosotros la tenemos desde niños. Y hemos hablado del derecho a la intimidad. Sobre estos temas podemos hablar mucho y la invitación es a que ustedes eh, pues nos dejen un comentario en este video sobre cuál de estos tres, cuál de estos tres artículos les parecen más interesantes, más importantes. Igual queremos invitar a que le dejen un mensaje a nuestra invitada de hoy, a la señora Manuelita Sáenz, la Libertadora, que nos está ayudando en la promoción de nuestra aula taller y de nuestra universidad y sobre todo en la promoción de los derechos de las personas mayores. Entonces, la invitación a que en la parte, en la caja de comentarios, nos dejen una un comentario dirigido a nuestra amiga, aliada, Manuelita Sáenz. Hoy por razones muy personales, pues no voy a poder acompañarlos en el espacio de las 8 de la noche, que es el espacio del
encuentro, el Zoom. Vamos a aplazarlo para el día de mañana porque tengo un compromiso personal que no puedo eludir. Y entonces les pido el favor de que nos conectemos mañana a las 8 de la noche para hacer el espacio de diálogo, de encuentro, de comentarios sobre esta sesión número 16, que tocó tres artículos de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, el artículo 10, el 15 y el 16. Vamos a entrar ya ahora sí a temas muy gruesos. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de seguridad social, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de recreación, de vivienda, de derecho a la propiedad. Entonces ya vamos a entrar en unos temas que son sumamente interesantes, importantes y donde todos tenemos mucho que decir. Recuerden que aquí estamos en un diálogo de saberes donde todas y todos tenemos cosas que decir porque hemos vivido, hemos transitado, hemos hecho un curso de por lo menos como mínimo 5 décadas de aprendizaje de vida. Y eso nos da conocimiento, nos da experiencia, y esa es la diferencia con el aprendizaje de los niños. Ellos no tienen conocimiento, no tienen experiencia, no tienen criterios todavía muy definidos, están en proceso de formación. Nosotros tenemos valores, principios, creencias, y todas son muy válidas porque son nuestros criterios, nuestras vivencias, nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo. Y son muy respetuosas, todos tenemos que aceptarlas, porque así como nosotros tenemos derecho a creer en lo que nosotros realmente consideremos, todas y todos, cada uno de nosotros tenemos ese mismo derecho. Entonces, es muy importante que respetemos la diferencia, porque nosotros también somos diferentes a los demás y todos deben respetarnos nuestro punto de vista. No les quito más tiempo, les deseo una feliz semana, un abrazo, feliz noche.